Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de los patrones y técnicas del lenguaje hipnótico y vamos a estar hablando de las metáforas. A lo largo de la historia, la humanidad ha educado a través, pues, de metáforas, de canciones, de metodologías que hoy por hoy siguen vigentes. La metáfora es realmente esa traslación del sentido recto de una voz a un sentido figurado. Esto en virtud de una comparación tácita, como por ejemplo, como en las perlas del rocío. Sabemos que el rocío son gotitas de agua, pero le hacemos un comparativo con las perlas que realmente sabemos que estas están en el mar, no están en el rocío. Pero cuando yo digo los ojos de Artemisa están tan hermosos como las perlas del rocío de la mañana, estoy diciendo muchas cualidades a los ojos, haciendo una metáfora y un comparativo. O, por ejemplo, decir esta persona que conocí hoy se encuentra en la primavera de su vida. Entendemos que está floreciendo, que está resplandeciente, llena de brillo, como realmente lo hace la primavera. No es que la vida tenga exactamente una temporada de primavera, sino que estamos haciendo alusión a lo que estamos viendo. La metáfora también por eso es llamada figura poética. ¿Por qué? Porque a su vez puede refrenar pasiones o puede ser un tropo o ser lo que desplaza el significado de las palabras o términos para expresar una relación que acentúa o atribuye ciertas características. O sea, dicho de otra manera, se trata de nombrar algo con otra cosa para forzar una asociación o analogía entre ambas, pero no como comparativo, sino como afirmación. Se trata de un procedimiento ampliamente utilizado en el lenguaje literario. Por ejemplo, en la poesía usamos muchísimas metáforas. Como en el habla cotidiana, también podemos hacer uso de la misma, dado que sirve para imprimir a lo dicho una potencia mucho mayor que el habla directa. Una metáfora puede embellecer una descripción, pero también puede resultar bastante cómica, irónica o en algunos casos incluso hasta ofensiva o dar un giro inesperado o incluso resultar enigmática o misteriosa. Entonces, comúnmente las metáforas se entienden como figuras retóricas o de ornato o de adorno del lenguaje, de romantización de las letras y se componen de tres elementos básicos. Anota, Artemisa. Número uno, el objeto de lo que realmente se habla, que hablando de metáfora se llama tenor, porque es el que tiene la descripción o es de lo que realmente se está hablando. El número dos es el objeto que se invoca o se nombra, que ese es, digamos, el vehículo mediante el cual romantizamos o creamos la metáfora. Y por último, y número tres, la relación entre ambos términos. O sea, debe de haber un fundamento que sí pueda tener relación. Si yo hablo de ojos que son redondos, que son pequeños, pues sí puedo asociarlo con algo redondo como las perlas. Si los ojos brillan, las perlas brillan. Sí tiene que haber una relación, pero no puedo decir que los ojos de Artemisa son como, ¿como qué?
como un caballo galopante, por ejemplo. No hay una relación porque pues los ojos no son cuadrúpedos, no se mueven, no corren, entre otras cosas. Debe de haber una relación entre ambos términos. O sea, sí es posible hablar de dos tipos de metáfora, principalmente la explícita, cuando los dos términos aparecen en la expresión, y la implícita cuando el tenor no aparece, sino que debe de ser inferido o que lo tiene que deducir la persona a partir de la expresión. La metáfora es un lenguaje como una llave que te traslada a espacios ocultos. Por ejemplo, imagina que tu experiencia interna es como una gran casa con muchas habitaciones. Algunas habitaciones son brillantes, otras son familiares y a menudo muy visitadas. Otras están en penumbra, con puertas que no se han abierto durante mucho tiempo. Otras parecen estar cerradas, aunque están llenas de tesoros. Los patrones del lenguaje hipnótico son como llaves para estas habitaciones. No abren puertas a la fuerza, sino como con un clic silencioso o un giro de la llave que ocurre cuando la palabra y la resonancia interna se encuentran. Cuando alguien habla hipnóticamente, no te lleva a una habitación específica, solo te muestra que tienes puertas y tú decides cuál de esas puertas vas a abrir. Esa es la forma en que tú interpretas las cosas. A veces, una frase es como un fino rayo de luz que atraviesa una rendija de la puerta y de repente reconoces colores que incluso habías olvidado. A veces sientes como una habitación se vuelve incluso más grande, no porque alguien la cambie, sino porque tú entras y creas esa sensación. Esta metáfora nos acaba de mostrar el lenguaje hipnótico que no cambia a las personas, sino que les permite acceder a sí mismas. No es una herramienta de influencia, sino un medio de liberación, una llave que abre puertas que siempre te han pertenecido, ¿sí? Por su parte, los patrones del lenguaje hipnótico, pues son técnicas que utilizan el lenguaje vago, ambiguo y todo para facilitar la comunicación con el subconsciente. Todas estas técnicas y patrones que fueron desarrollados por Milton Erickson permiten a los comunicadores inducir a un tipo de estado de trance, facilitando cambios profundos sin generar resistencia consciente. En el ejemplo que acabamos de hacer de una casa con diversas habitaciones, vamos fomentando, evocando, imaginando, incluso podemos ir recorriendo cada uno de esos espacios. Esto se puede utilizar en, por ejemplo, el llamado modelo Milton, que utiliza un lenguaje que, que va induciendo a lo hipnótico, pero de manera imaginativa a través de patrones y técnicas que permitan que la mente del subconsciente proyecte también sus propios significados y recursos. Simplemente yo menciono que hay tres puertas y tú puedes ir viendo cuál es la puerta que nunca se abre, cuál es la puerta más visitada, qué hay dentro de la puerta que tiene muchos tesoros. Yo simplemente te estoy diciendo que hay una puerta que tiene tesoros, pero tú al entrar en esa metáfora de la imaginación, es que vas a ir definiendo cuáles son los tesoros. Tú tienes tus propios conceptos de cuáles son esos tesoros. A lo mejor son joyas, a lo mejor son pinturas, a lo mejor son recuerdos valiosos. Eso lo va a interpretar cada una de las personas porque se trata de ir evocando, induciendo y provocando que la persona llegue a un estado de trance que facilite los cambios profundos
sin generar resistencia consciente. Si yo solamente voy describiendo, la persona solo va caminando, pero cuando voy hablando y describiendo los tesoros, muchos tesoros, crea en tu imagen cuál es el tesoro más llamativo que hay en esta habitación y detállalo, descríbelo, qué cosa es lo que llama tu atención después de ver este primer tesoro. Entonces, vamos creando un efecto que facilita los cambios profundos dentro de lo que la persona está vivenciando. El efecto de la conciencia, obviamente, también los patrones del lenguaje hipnótico, pues enfatizan suavemente a la conciencia, profundizando la atención interna y facilitando el acceso a recursos del subconsciente. La persona está consciente de lo que le estás hablando y lo que le estás diciendo, pero suavemente se va enfatizando de esa conciencia a una atención interna hacia sus propios recursos. Obviamente, esto se puede aplicar dentro de la terapia y la programación neurolingüística, permitiendo a las personas acceder a áreas internas que son menos accesibles en la conciencia cotidiana. Cuando hablamos de una puerta que nunca se abre, estamos evocando sutilmente que todavía hay situaciones que no estamos manejando dentro de la terapia y que hay puertas que es necesario abrir para ver qué hay dentro y hacer una limpieza de armario. Estos patrones son fundamentales para la comunicación efectiva en terapia. Permiten que nuestros pacientes desarrollen sus propios significados y recursos internos. Por su parte, la inducción es también un proceso de razonamiento que nos permite llegar a conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Este método se utiliza en diversas disciplinas como la ciencia, la matemática, la filosofía, para formular hipótesis y teorías a partir de datos concretos. Un ejemplo sencillo de inducción es observar que varias plantas de un mismo tipo florecen en primavera, lo que puede llevar a una conclusión de que la floración está relacionada con las estaciones del año. Este proceso no garantiza una certeza absoluta, sino que se basa en la probabilidad de que las observaciones se repiten en muchos casos. La inducción es fundamental en la investigación científica, ya que permite a los investigadores pues contribuir con conocimientos y obviamente pues también a partir de evidencias empíricas, no solo de teorías preestablecidas, pero que estas evidencias empíricas al irse documentando pueden irse comprobando. El método inductivo, por ejemplo, es una estrategia pedagógica y científica que parte de lo específico para llegar a lo general, a diferencia de pues el método deductivo que inicia con teorías y las aplica a casos concretos. El individuo se basa en observación de fenómenos particulares para formular conclusiones universales. Este enfoque es fundamental en disciplinas como por ejemplo ciencias naturales, matemáticas, pero también en la investigación social, ya que fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Un ejemplo sencillo que ilustra este método sería el estudio de las plantas. Si observamos varias especies de un mismo tipo que crecen en un suelo con cierto nivel de acidez, podemos generalizar que este tipo de plantas requiere condiciones similares para su desarrollo. Este proceso de observación, de comparación y generalización es la esencia del método inductivo. En el ámbito educativo, este método es especialmente útil porque permite a los estudiantes descubrir patrones por sí mismos, lo que facilita un aprendizaje más significativo. Además,
Al basarse en ejemplos concretos, se reduce esa abstracción que crea resistencia y se mejora la retención de conocimiento. A lo largo de todo lo que nosotros estamos viendo ahorita, estamos aprendiendo en ejemplos detallados que muestran cómo se aplican los métodos o las técnicas en diferentes contextos, desde la ciencia hasta la vida cotidiana. Las metáforas pueden ayudarnos a potenciar el éxito en la hipnosis. Recordemos que desde los inicios de la historia humana, las metáforas han sido utilizadas como un poderoso instrumento para transmitir y cambiar tanto las ideas como el comportamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de los vikingos utilizaban historias y metáforas para poder transmitir técnicas y herramientas que ellos utilizaban en sus llamadas conquistas o saqueos en los lugares donde ellos llegaban. Los chamanes, los profetas, los filósofos conocían intuitivamente el poder de los cuentos y las metáforas. En los mitos, las alegorías, por ejemplo, de Platón o las enseñanzas de Jesucristo o Buda utilizan metáforas que han estado siempre presentes como una herramienta de transformación. Estamos hablando del establecimiento de las bases para aprender a utilizar por ti mismo la hipnosis a través de la metáfora de manera efectiva. No nos sorprende que la hipnosis incorpore estas metáforas para potenciar su efectividad. Si una historia toca tu fibra sensible, también te está dando una salida o un mensaje. El estado hipnótico te permite entrar en áreas de tu mente en las que puedes ser, por ejemplo, más imaginativo, más creativo, más optimista, y con la ayuda de metáforas puedes encontrar nuevos enfoques y soluciones. Obviamente, el gran maestro Milton Erickson utilizaba las metáforas para conseguir espectaculares resultados en sus pacientes. En su obra, mi voz irá contigo, muy recomendable, por cierto, hay una fuente inagotable de metáforas con las que solucionar problemas y enriquecer la vida. Una metáfora es una manera de representar algo con otra cosa para comprenderlo mejor. Si yo digo, este coche es un sueño, utilizo una metáfora. Son útiles porque parecen diferentes en el problema que nos ocupa, pero nos permiten que la mente consciente se relaje mientras la mente subconsciente establece relaciones, busca enlaces, significados y soluciones, usando así la metáfora para generar un cambio. Al entrar en contacto con una metáfora, cambia nuestra concepción de un problema o situación al ampliar el contexto. Nos proporciona una metáfora, más flexibilidad, más libertad, más creatividad, y es más fácil enfrentarse a los problemas porque no nos intimidan, sino que podemos moldearlos. En realidad, hablar del lenguaje es metafórico. Las palabras representan a la realidad. Soñamos en metáforas y se puede decir que las metáforas son el lenguaje del subconsciente. Un río puede representar la vida, un reloj puede ser una bomba. La bomba del tabaco que has de detener antes de que estalle en forma de una enfermedad. Ese sería un ejemplo de una metáfora. Una antigua centralita de teléfonos, el panel por donde circulan las señales, donde tu cerebro va al cuerpo, y el lugar donde desconectar la señal que te produce el dolor. No podemos dar una orden a nuestro cuerpo para que el dolor se reduzca o desaparezca, pero sí podemos hacerlo entender utilizando una metáfora. Al escuchar una historia,
nos transmite un mensaje o aprendemos algo. Alguien se enfrenta a un problema y lo supera o no de una u otra manera. La manera en la que el protagonista encuentra una salida puede dar una posible solución a otros que se encuentran en una situación parecida a la metáfora. Algunos ejemplos de metáfora corta son los siguientes: su aspecto de oso y su carácter de ratoncillo. Miré las perlas brillantes de su boca. El amor es un combate entre dos personas. Llovía endemoniadamente. El sol iluminaba una calle triste. Su cabeza tenía lengua de fuegos atadas a una coleta. El sapo era un globo verde. La tierra era gris como el arrepentimiento. Bueno, por poner algunos ejemplos. Las metáforas de amor son unas de las más recurridas. El amor es probablemente uno de los temas que más metáforas suscita tanto en el habla común como en el lenguaje literario. Vamos a decir una que otra. El amor me quemaba como el fuego. El amor es tan amplio como el cielo. El amor es como una música. El amor es un viaje en pareja. Otra sería, el amor es un mandato de la naturaleza. El amor se vuelve adictivo como una droga. El amor es hermoso como la poesía o como el arte. El amor es un secreto y un refugio. El amor es una fuerza y es radiante como el sol. El amor estalla como los fuegos artificiales y es una locura compartida. El amor es una apuesta y duele como una herida. El amor vence todos los obstáculos. El amor es dulce y profundo. El amor se rompe en mil pedazos y renace de las cenizas. El amor es como una flor abierta. Qué románticos nos hemos puesto. Metáfora y comparación. Bueno, aquí estamos hablando de dos conceptos que pueden ir entrelazados. Si se asocian, perdón, dos conceptos, pueden ir entrelazados en una metáfora pura. Normalmente podemos distinguir entre una metáfora y una comparación o similitud en base al modo en que se constituye la relación de analogía entre los términos puestos en comparación. De manera que si se asocia un concepto real a otro imaginario a partir de su similitud, forma o algún otro rasgo comparable de tal modo que ambos objetos mantienen su identidad a pesar de estar siendo comparados y estaremos ante un símil o comparación. Es fácil imitarlo por la aparición también de nexos comparativos como por ejemplo tan como, igual que, parecido a, como. Si en cambio se asocian dos conceptos y luego quedan entrelazados, igualados, o uno de los cuales está implícito, estaremos en presencia de una metáfora. En este caso, no aparecerán nexos comparativos, sino los términos que estarán forzados a ponernos u operar juntos. Las metáforas son una herramienta clave en los patrones del lenguaje hipnótico, ya que permiten evocar emociones y establecer conexiones entre diferentes aspectos de la experiencia. Al utilizar metáforas se puede facilitar el procesamiento emocional, la búsqueda de soluciones y también las herramientas que permiten al paciente conectar con sus emociones y desbloquear recursos internos. Las metáforas transforman ideas abstractas en imágenes concretas y accesibles, favoreciendo la comprensión y la creatividad. Las metáforas
son importantísimas dentro de la terapia, ya que son herramientas esenciales donde a través del lenguaje ericksoniano somos capaces de evocar emociones y estados para generar cambios profundos y duraderos. Estas deben de tener en cuenta varios aspectos. Primero, la evocación de experiencias emocionales. Las metáforas nos facilitan asociaciones que permiten al paciente conectar con sus emociones y desbloquear sus propios recursos internos. Otro punto es la simplicidad en conceptos complejos. Transformar ideas abstractas en imágenes concretas y accesibles para favorecer la comprensión. También la estimulación de intuiciones, porque al involucrar tanto la mente consciente como la subconsciente, las metáforas permiten al paciente encontrar soluciones únicas y significativas. También las metáforas estimulan la curiosidad. Todas las metáforas deben de captar la atención del paciente para evitar que se desconcentre de la metáfora y surjan resistencia. Al contrario, deben de ser una invitación a continuar dentro de la metáfora y querer saber más. Y bueno, por último, ¿cómo podemos crear una metáfora? Para elaborar una metáfora se necesita construir o buscar una idea o historia diferente del problema que encaje en su estructura. ¿Ok? Buscar una idea o historia. Otro punto sería que se adapte a lo que te interesa transmitir. A veces es conveniente que la metáfora quede sin una solución clara para que el subconsciente tenga que trabajar y la busque, que sea una invitación a crear una solución. A menudo, el final de las historias es menos relevante que los patrones contenidos al principio o durante su desarrollo. La misma historia puede contener múltiples significados dependiendo de quién la esté escuchando y del momento de su vida en que la esté escuchando. Es la estructura de como culebrones que dan un tema inacabado para generar expectación hasta el día siguiente, o como la que generan las series o telenovelas que cortan en el lapso más interesante para dejar expectativa y que la persona vuelva a verla el día siguiente. Por ejemplo, es un modelo que se repite también en la obra En las mil y una noches. Asegúrate que la metáfora proporcione soluciones posibles al problema y por lo tanto, pues esperanza a la persona. Una buena metáfora establece las bases para que el subconsciente encuentre soluciones y se produzca un cambio que permita avanzar. Una vez que aprendes a aportar de lo específico y a fijarte en los patrones, puedes generar metáforas y no es muy complicado.